web www.canal-i.com. Bien, seguimos con ustedes este jueves 20 de octubre a través de la señal de Canal I. Nuestras redes sociales también continúan disponibles para ustedes. Recibimos a nuestro segundo invitado del tema migratorio, que es un asunto que le llega a los venezolanos. Estamos hablando de una cifra de 7.1 millones según organismos internacionales. Pasamos al tema político, a lo que está ocurriendo en nuestro país en esta materia, donde la política continúa la discusión respecto a la forma como la oposición en Venezuela va a seleccionar su candidato. Ya a través de una rueda de prensa, la plataforma unitaria ha hecho público su reglamento, que posterior, por supuesto, a esta publicación del reglamento que se establece, va a la conformación de esa Comisión Nacional de Primarias, y las organizaciones políticas han fijado posición al respecto. Nuestro segundo invitado esta tarde, Ángel Godoy, es secretario de organización del Movimiento Democracia e Inclusión, que también ha fijado posición previo, por supuesto, a esta publicación y también ya una vez conocido el reglamento. Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Carlos, gracias por la oportunidad de acercarnos a ustedes y sobre todo a tu audiencia y frente al país, pues expresar las cosas que haya que expresar con claridad y con responsabilidad. Han hablado algunas voces de cara a lo que ha sido la publicación de este reglamento, de la ambigüedad, de la poca consulta que se dio a otros sectores políticos. Quisiéramos comenzar por allí. El Movimiento Democracia e Inclusión fue consultado, porque ya esta semana hemos tenido varias organizaciones y nos han dicho, a nosotros no nos consultaron. ¿Es el caso de ustedes? ¿Pudieron de alguna manera acercarse a esta plataforma unitaria, plantear algo de lo que está en ese reglamento? Lamentablemente nosotros no somos la excepción de esa regla. De hecho, nos enteramos de que el reglamento ya estaba consumado vía redes sociales y por algunos medios de comunicación digital. Lamentablemente nos enteramos de esa forma. Ahí creo que hay algunas fallas en relación a los mecanismos de comunicación e información que deben normalizarse dentro de lo que es la plataforma unitaria, de forma que permita a los factores que no somos parte de la plataforma unitaria, pero que creemos que es un espacio importante en donde todos tenemos que caber por el interés nacional y el interés de la ciudadanía, pues nada, tratar de normalizar eso para que todos manejemos una información adecuada. Hablaron durante una rueda de prensa del Movimiento de Democracia e Inclusión de incongruencias en el reglamento. Sí, hay aspectos que hay que revisar, principalmente, hoy estábamos viendo, por cierto, el articulado, y no quedan claras algunas cosas, y esas cosas obligatoriamente tienen que quedar claras no solamente frente a quienes estamos haciendo política, a quienes estamos desarrollando política, sino sobre todo frente a los electores, porque finalmente el objetivo fundamental del desarrollo de las primarias es generar confianza en todos aquellos que aspiran, y que es el clamor que escuchas en la calle, de que tenemos que estar unidos para poder lograr el objetivo final, que es consolidar un liderazgo opositor que busque desplazar esta pesadilla que estamos viviendo. Y entre ese reglamento que consideran debe ser un instrumento que genere confianza, ¿qué faltó? O sea, hablando de esas incongruencias, ¿qué consideran que falta? ¿Qué no le genera confianza, por ejemplo, al Movimiento de Democracia e Inclusión? Bueno, lo primero que tiene que quedar claro allí es el artículo que implica o que trata de establecer allí una cuota de participación. La observamos como una colaboración. Literalmente en el reglamento está como colaboración, pero eso tiene que quedar claro, sobre todo con quienes estamos tratando de irrumpir en ese espacio, porque muchas veces esto puede ser malentendido como algo excluyente de otros factores, quienes no cuentan con un músculo financiero importante. No sabemos cuánto va a ser esa colaboración, y esto tiene que quedar claro frente a los sectores que estamos tratando de influir dentro de ese espacio. Otra de las cosas que no se menciona o se menciona de forma muy débil, Carlos, es el tema de la participación de la circunscripción. Hay una figura de veedores que se inscribe en el tema de las circunscripciones, pero nosotros tenemos que entender que una elección primaria en donde se va a escoger un candidato presidencial, que no debe ser solamente la escogencia de un candidato presidencial, esa es otra de las cosas que vamos a conversar, debe quedar claro cuáles son esas circunscripciones,
Porque si es una circunscripción para el tema presidencial, es una sola, que es el país, y habría otra que es la circunscripción de los que van a votar en el exterior. Pero le estamos facilitando el camino a quienes están en el exterior para expresar su voluntad a favor de un candidato. Esas son cosas que tenemos que evaluar y tenemos que revisar antes de ir siquiera a hablar de una reglamentación en ese sentido. Buena parte de los temas claves, como el caso del voto en el extranjero, el caso de la amplitud de esa primaria, quedaron sujetos a la conformación de esta Comisión Nacional de Primarias. Y pasando a ese tema, la Comisión Nacional de Primarias, el tema de quiénes lo van a conformar, es uno de los puntos que también ha generado opiniones encontradas. El Movimiento Democracia e Inclusión, como ve, en principio además, que el reglamento no vino de la comisión, es decir, estas personas van a llegar ya con un reglamento en mano. ¿Consideran que está bien de esta forma o debieron ser estas personas quienes hicieran el reglamento y además la procedencia de estas figuras que van a conformar la comisión? Bueno, Carlos, en principio el reglamento es una serie de normas preconcebidas. Ese reglamento no fue consultado con nosotros, vuelvo y repito. Hablan de 10 organizaciones políticas consultadas. Solamente, supuestamente, participaron 10 en la conformación, la construcción de esas normas, lo cual vemos con muchísima preocupación. A nosotros en algún momento sí se nos consultó algo como, mira, ¿cómo piensan ustedes que pueden desarrollarse estas primarias? Nosotros hicimos una serie de consideraciones en donde establecíamos que no solamente debería escogerse un solo candidato para el tema presidencial, sino que también tenía que acompañarse con una conducción política, una nueva conducción política que permita legitimar esos nuevos liderazgos y que frente a esa legitimación a la gente se le ofrezca la confianza necesaria para estimular el fenómeno de la movilización. Y claro, esto solamente se estimula dándole o brindándole confianza a los electores. De manera que... Claro, porque pueden desarrollar la primaria idónea en las condiciones idóneas, pero si la gente no conecta, nadie va a votar. Exactamente. Es un tema clave. Para conectar con la gente es indispensable que todo lo que se desarrolle en función no solamente de la reglamentación, sino de la operacionalidad de este evento, tiene que ser de forma transparente y con honestidad frente a los electores. Y precisamente el tema de la comisión, los nombres, ustedes también propusieron algunas personas que conformaran. Estas propuestas no fueron consultados en el reglamento, pero pudieron enviar esos nombres, pudieron plantear algunos perfiles para... Sí, nosotros logramos introducir allí algunos nombres que nosotros consideramos gente proba, honesta, de las que necesita este evento electoral. Entre ellos estaba el profesor Benigno Larcón y otros compañeros que mostraron su interés para tratar de darle orden a eso que estaba conformándose o que se está conformando, pero repito, allí no ha habido claridad en función de cómo se va a operacionalizar el tema de esa comisión. De modo que bueno, ahí nosotros estamos tratando de ser una bisagra de entendimiento para que eso se desarrolle de la mejor manera. ¿Por qué seguir si estamos viendo una organización que no escucha, por ejemplo el caso del Movimiento de Democracia e Inclusión, por qué seguir insistiendo? Ya hay otras voces que han dicho, por ejemplo la Alianza del Lápiz ha estado acá y ha dicho, nosotros no vamos a participar en nada de la plataforma unitaria, que rindan cuentas. La Alianza Democrática ha dicho que allí se va a escoger al nuevo, diría José Brito, el nuevo capo de la banda de los 40 ladrones. ¿Por qué el Movimiento de Democracia e Inclusión, que no está siendo escuchado, que no pudo participar, insiste en esta vía? ¿Por qué no abrirse, no? Como nosotros entendemos a quienes tienen esas posiciones, pero creemos que el ejercicio de la política no es como nosotros querramos o como quiere todo el mundo. La política tiene su propia dinámica. A veces hay cosas que nos gustan y cosas que nos gustan y que no nos gustan, pero dependerá del nivel de compromiso que exista allí si las cosas se dan como debe ser. Este ejercicio creo que para todos es importante porque lo fundamental es que logremos coincidir en tiempo y espacio y en criterios para que el desarrollo de este evento, voy a repetirlo una vez más, para que el desarrollo de este evento ofrezca confianza a los electores independientemente de que nos gusten o no los actores. Porque la política, repito, nunca va a ser perfecta, ni como nosotros. La política tiene su propia dinámica y sobre la base de esa dinámica es que nosotros vamos a tener nuestras actuaciones para que eso se desarrolle de la mejor manera. ¿Qué hacer con ese tema que es clave, ya saltando por supuesto el tema de la primaria? Conectar con la gente. El divorcio del ciudadano con el tema político es algo notorio.
en redes sociales y quien ustedes por su organización política seguramente que están en la calle lo ven de primera mano. ¿Cómo superar esa dificultad? Sin duda alguna hay un divorcio entre los intereses de la gente y pareciera entre los intereses de las organizaciones políticas. Lo importante de esto es que la acción política que tengan todos los movimientos y partidos políticos y liderazgos individuales tiene que concentrarse en función del interés de la gente. A la gente hay que saberle hablar de que la política es necesaria, de que es un hecho real en el desarrollo de la vida humana. Y no se le puede engañar indicándole o tratando de establecer allí una narrativa antipolítica, porque eso nos pone a correr un gran peligro, que ya lo vivimos en el año 99 y que muy lamentablemente hoy encuentra el caldo de cultivo perfecto para el desarrollo de una política similar a esa. Es por eso que nosotros en el Movimiento Democracia e Inclusión estamos tratando no solamente de establecer una narrativa política, sino de participación ciudadana, que el ciudadano entienda que el actor más importante es él, que la acción política que se vaya a desarrollar se haga desde la perspectiva ciudadana. Bueno, porque para eso es la política, para el entorno ciudadano, y la política está para diseñar cosas para el bien común. Nunca va a ser perfecta, nunca va a ser como querramos, pero va a ser, con su propia dinámica, pero va a ser. Y es necesaria además. Y es necesaria, por supuesto. Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Ángel Godoy, secretario de organización del Movimiento Democracia e Inclusión. Hacemos una pausa y regresamos con la última parte de nuestro espacio, la tarde de este jueves. Ernesto Rodríguez estará con nosotros, subsecretario general de Acción Democrática en Caracas. @EnContextoPisoy, @Carlos Peñalosa, nuestras cuentas.